vamos a meternos de lleno en lo que ha sido la Operación Furia Épica, una ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel que ha desatado un auténtico torbellino de consecuencias caóticas e inmediatas en toda la región. Es increíble cómo en poquísimos días el mapa geopolítico de Oriente Medio ha cambiado por completo. Todo empezó con ese ataque sorpresa y bueno, como se ve aquí en la cronología, la cosa escaló a una crisis regional a una velocidad de vértigo. Vale, para entender bien todo este lío, vamos a ir paso a paso. Veremos 6 puntos clave, desde cómo empezó todo, el ataque inicial, hasta el futuro tan incierto que se abre ahora. Venga, pues empecemos por el principio. La operación en sí. Una acción militar coordinada con unos objetivos, la verdad, muy ambiciosos. Aquí está la justificación que se ha dado, la oficial. Según el primer ministro israelí, había que actuar ya, sin más demora. La idea era que los programas nuclear y de misiles de Irán estaban a punto de volverse, y cito textualmente, intocables. Vamos, que temían que los protegieran en búnkeres subterráneos y que en cuestión de meses ya sería imposible alcanzarlos. Y desde el punto de vista militar, ¿qué se sabe? Pues que el Pentágono, a través del secretario de Defensa, ya ha dicho que se ha cumplido un primer objetivo que es clave: tener la superioridad aérea sobre Irán. Esto es fundamental para todo lo que venga después. Pero vamos, sin ninguna duda, el resultado más impactante, el golpe más duro de este primer ataque, fue la muerte del líder supremo de Irán. Hablamos de una figura que ha controlado la política de la zona durante más de 3 décadas. Casi nada. Y claro, justo después del ataque, lo que tuvimos fue una auténtica guerra de información. Por un lado, Irán diciendo que Jamenei estaba sano y salvo, mientras que Estados Unidos e Israel aseguraban tener pruebas irrefutables de su muerte. Hubo muchísima confusión a nivel mundial durante horas, hasta que, al final, la propia televisión estatal iraní confirmó la noticia. Y claro, esto ha tenido un coste humano terrible. Las primeras cifras que llegan, según la Media Luna Roja, hablan de más de 780 muertos en Irán solo en las primeras oleadas de ataques. Pero no solo cayó el líder supremo, el ataque fue un golpe directo a la cúpula del régimen. Como vemos, cayeron el ministro de Defensa, el comandante de la Guardia Revolucionaria, incluso varios miembros de la familia de Jamenei. Y bueno, se habla de unos 40 altos mandos militares más. Y como era de esperar, la respuesta de Irán no se hizo esperar. Fue inmediata, fue masiva y apuntó directamente a los intereses de Estados Unidos e Israel en toda la región. Fijaos en la escala de esta contraofensiva porque es brutal. Estamos hablando de más de 700 drones, cientos de misiles, una auténtica lluvia de proyectiles que se lanzó contra más de 7 países casi al mismo tiempo. Una locura. Y estos ataques no eran al azar, para nada. La Guardia Revolucionaria iraní se ha atribuido el haber golpeado objetivos de muchísimo valor, por ejemplo, la oficina del propio Netanyahu en Israel y una de las bases estadounidenses más importantes del Golfo Pérsico, la de Al-Udeid en Qatar. Con todo esto, era inevitable. El conflicto explotó y se desbordó más allá de las fronteras de Irán, convirtiendo a la región en un polvorín y arrastrando a los países vecinos al centro del huracán. Esta tabla es un buen resumen del caos que se desató. Vemos a Qatar y a Emiratos Árabes interceptando misiles, a Arabia Saudí también derribando drones, aunque la embajada de EU sufrió daños. Al mismo tiempo, el conflicto saltaba al Líbano, con Israel atacando al Hezbollah. Y para colmo de la confusión, un trágico incidente de fuego amigo en Kuwait, donde las defensas aéreas locales derribaron 3 cazas estadounidenses. ¿Pero qué pasaba mientras tanto dentro de Irán? Pues que el descabezamiento del régimen ha provocado una crisis enorme, un vacío de poder que es francamente muy peligroso. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, primero hay que entender qué significa la figura del líder supremo. No es solo un jefe de Estado, es la máxima autoridad política y religiosa, con la última palabra sobre absolutamente todo: el ejército, los jueces, la política exterior, todo. Oficialmente, la Constitución iraní tiene un proceso para elegir al sucesor. Primero un consejo provisional, luego se reúne la asamblea de expertos y ellos eligen al nuevo líder. Esto es lo que dice el papel. La realidad, sin embargo, es que es un proceso súper opaco, lleno de luchas de poder internas que ahora mismo deben de ser feroces. Así que, por ahora, el poder recae en este triunvirato, un consejo provisional formado por el presidente, el jefe del Poder Judicial y un clérigo del Consejo de Guardianes. Sobre sus hombros está la tarea, nada fácil, de gobernar un país en guerra hasta que se pueda nombrar a un nuevo líder supremo. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, a las cuestiones clave. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Y sobre todo, ¿cómo y cuándo va a terminar este conflicto?
Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque parece que hay una doble vara de medir en el objetivo de Estados Unidos. Por un lado, el Pentágono habla de algo muy concreto, destruir la capacidad militar de Irán y asegurarse de que nunca tendrá armas nucleares. Pero por otro, escuchamos al presidente Trump hablar de libertad total y de que el pueblo tome el control. Son dos objetivos muy diferentes. Uno es desarme, el otro es cambio de régimen. El presidente estadounidense ha llegado a decir que esto podría durar algún tiempo, pero no años. Ha sugerido que podría resolverse en semanas. Pero claro, viendo la respuesta tan contundente de Irán y cómo está escalando todo, hacer cualquier tipo de predicción ahora mismo es muy, muy arriesgado. Y así llegamos al final, con la pregunta del millón flotando en el aire. Después de la caída del líder, ¿qué viene? ¿Será el colapso del régimen, como algunos esperan? ¿O estamos ante el inicio de una guerra total que podría incendiar toda la región? La respuesta, ahora mismo, es una incógnita.